Buenas tardes con todos los presentes. Primero que nada quiero extender mi gratitud, mi agradecimiento enorme a mi colega y amigo doctor Abel Zamorano y a todas las personas que han organizado este evento. Realmente me complace mucho y créanme que he hecho un esfuerzo muy grande por estar aquí presente. Para mí, la oportunidad de poder compartir las experiencias, en este caso el análisis de los desafíos a los cuales se enfrenta un órgano de control constitucional bajo el modelo de Estado a la luz del Estado ecuatoriano, es sumamente grato. Asimismo, también me nutre mucho escuchar las experiencias comparadas de quienes me acompañan en esta mesa, para quienes también reitero mi agradecimiento y un cordial saludo. Iniciando, debemos señalar que al hablar de los desafíos a los que se enfrenta una Corte o un Tribunal Constitucional, es imposible señalar que estos serían muchos. Primero, partiendo de la finalidad que tienen los órganos de control constitucional a nivel mundial, por supuesto. ¿Cuál es la finalidad? Garantizar la supremacía de la Constitución, su carácter normativo, el ejercicio de las libertades y los derechos. E indudablemente, dentro del ejercicio de las funciones y de las atribuciones que como órganos ostentamos, la tarea no es nada fácil. Quiero también, teniendo como antecedente que voy a referir a dos de las últimas sentencias dictadas por el organismo constitucional ecuatoriano, específicamente hace 2 semanas y la semana anterior, las cuales han merecido una serie de observaciones y de inquietudes por los temas tan trascendentales que se tratan en ella. Debo señalar que el papel del juez tampoco es nada fácil. Cuando yo asumí la atribución que me encuentro ostentando en la actualidad, muchas personas me dijeron que sí, que qué bien, que mira cómo te proyectas. En la práctica, uno como juez no tiene finalmente amigos. Siempre una de las partes se sentirá perjudicada por una decisión y la parte a la cual se le dé la razón en la sentencia siempre habrá pensado aspirar a más. Bajo todo este contexto, explicar los desafíos de una corte o de un tribunal resulta, como señalaba, bastante complejo, pero en el caso ecuatoriano es necesario reiterar que la vigencia o la creación de un organismo máximo de interpretación y de control constitucional, como es la Corte Constitucional Ecuatoriana, tiene una corta vigencia. Nació a partir de la Constitución aprobada el 20 de octubre del año 2008, estamos hablando prácticamente de casi 6 años atrás. Sin embargo, la labor que se ha emprendido para poder propender a una actualización y a una comprensión por parte de la cultura jurídica ecuatoriana se encuentra inmersa en todas nuestras decisiones. Decisiones que, como señalé, siempre estarán sujetas al debate y al escrutinio público. Esto no quiere decir de ninguna manera que en Ecuador no existía un control constitucional. De hecho existía, teníamos un tribunal constitucional, sin embargo las atribuciones y las competencias eran sumamente tibias. Era un organismo de un análisis cuasi administrativo en el cual tenían las competencias para activar o para resolver de manera preventiva o cautelar una posible afectación de un derecho constitucional. Lo contrario sucede en la realidad, en la actualidad, cuando las acciones van enfocadas precisamente a obtener la reparación integral de los derechos que se hubiesen vulnerado, siendo así se convierten las acciones en acciones de fondo. En cuanto al control constitucional, también teníamos un sistema regido por resoluciones que no tenían ni siquiera el efecto, el carácter de una sentencia vinculante, resoluciones que, si es que eran incumplidas, simplemente quedaban ahí, en letra muerta. Ahora todas las decisiones deben ser cumplidas bajo la imposición o la amenaza de una sanción que está previamente estatuida en la misma Constitución. Vamos a ver más adelante cómo esta también ha generado una tensión con los sistemas de representación democrática en el país. Señalábamos que las atribuciones actuales son distintas y básicamente estas diferencias podemos advertir a partir de las sentencias. Las sentencias no son más estimatorias ni desestimatorias, es decir, que no simplemente aceptan o niegan alguna demanda o algún planteamiento respecto de un conflicto constitucional.
Al hablar de las sentencias, si es que estamos realizando un tipo de control constitucional, debemos señalar que las mismas son atípicas, es decir, que son aquellas que hacen algo más que simplemente estimar o desestimar, pueden ser reductoras, pueden ser aditivas, pueden ser sustractivas, modulativas, interpretativas, lo cual reconoce a favor del juez constitucional un rol de legislador positivo. Siendo así, podemos o tenemos la capacidad de en un proceso constitucional sustituir, reemplazar, modificar, adicionar o reducir el texto normativo para que el mismo guarde armonía con la Constitución. Indudablemente, esta atribución ha generado una tensión, como señalaba, precisamente con los órganos de la democracia representativa, específicamente con lo que se denominan congresos nacionales en algunos países y Asamblea Nacional en el caso ecuatoriano. Varios de los cuestionamientos o de los desafíos a los cuales se encuentra o se enfrenta el órgano de control constitucional en el Ecuador es precisamente al cuestionamiento referente a su legitimidad. Cuando hablamos de legitimidad, pensamos que la misma se garantiza a través de nuestras decisiones, de nuestros fallos. Sin embargo, es la conformación de este órgano de control constitucional la que frecuentemente está sometida al debate y al cuestionamiento ciudadano. Aquí el desafío no solamente es argumentar de debida forma las sentencias a partir de los casos concretos que se nos presentan, sino poder a partir de las mismas también generar una especie de didáctica ciudadana para que todas las personas puedan comprender cuál es el modelo de Estado que se vive, comprender cuáles son las atribuciones y también comprender que la conformación, en este caso del órgano de control constitucional, no obedece más, como era en situaciones pasadas con la vigencia de la Constitución anterior, a una designación netamente política, en donde era el Congreso Nacional, vigente en esa fecha, quien designaba a los integrantes del Tribunal Constitucional. En la actualidad, la conformación se realiza a través de un concurso de méritos y oposición. El concurso, si bien es cierto, es cerrado porque 3 funciones del Estado, la función ejecutiva, legislativa y de transparencia y control social, será la encargada de presentar 9 candidatos y de entre los 27 en total se realiza pues este concurso de méritos y oposición para llegar a determinar los 9 jueces que conforman la Corte Constitucional. Esta forma de estatuir o de conformarse en sí mismo este órgano, lo que pretende es garantizar la independencia. Se cuestionaba justamente que al ser designados a través o a partir de quienes fueron electos por designación popular, definitivamente el control constitucional quedaba en las mayorías. Esto aparentemente, hablando en la terminología utilizada, podría señalar o podría inducirnos a pensar que de eso se trata o en eso consiste la democracia. Sin embargo, no solamente la democracia consiste en eso, la democracia también está prevista para reconocer las diferencias y para garantizar también los derechos de las minorías. Es por eso que estos órganos de control constitucional y particularmente el ecuatoriano tiene por objeto realizar o ejercer la función de un ente de control contramayoritario. Contramayoritario, ¿por qué? Porque justamente pondrá los límites a las actuaciones de los poderes, primero privados, porque en este caso no existe ningún tipo de acto exento del control constitucional, ya sea público o privado, y segundo, públicos. Públicos ejercidos a través de las autoridades, de todo tipo de autoridad y específicamente de aquellas electas a través de los mecanismos de democracia representativa. Como vemos, la función de ejercer este control contramayoritario va a generar obviamente reacciones a partir o a raíz de quienes habrían sido designados o favorecidos por la votación popular. Nos enfrentamos y entiendo que también coincidimos en el tipo de control ecuatoriano con el panameño, el tipo de control abstracto y concreto de constitucionalidad. Nos enfrentamos frente a la posibilidad de revisar o de controlar la coherencia normativa frente a los principios o a los preceptos constitucionales de las actuaciones emanadas por el órgano legislativo.
Sin embargo, no solamente a partir de estos procesos de control constitucional es que en el Ecuador se garantiza o se ejerce el control de constitucionalidad. Tenemos un tipo de control que es sumamente amplio, que lo podemos ejercer de oficio y lo podemos ejercer no solamente en los procesos propios de control de constitucionalidad, sino en todas las acciones constitucionales. Nada más para darnos una idea frente o referente a los grandes desafíos que tenemos como integrantes de este órgano de control constitucional, quiero señalar que las competencias han sido prácticamente triplicadas en relación a lo que se tenía como competencia de un ex tribunal constitucional. Tenemos la competencia, primero, obviamente, para ejercer la labor de máximos intérpretes y administradores de justicia en materia constitucional, también de ejercer el control de la misma materia. A partir de múltiples competencias, como señalaba, tenemos garantías jurisdiccionales que son de competencia de los jueces ordinarios. Aquí cabe aclarar que se reestructuró la conformación de toda una justicia constitucional con la Corte Constitucional a la cabeza. La Corte Constitucional no conforma o no es parte de ninguna de las funciones del Estado, es un órgano creado justamente al margen de las funciones para poder, con estas garantías de independencia e imparcialidad, ejercer el control de todo tipo de poder. Los órganos que pertenecen a la función judicial, llamados jueces de instancia o juzgados de instancia, las cortes provinciales, que son los jueces de segunda instancia, la Corte Nacional de Justicia, que es también la Corte Suprema de Justicia, conocida con su anterior nombre, conforman la administración de justicia constitucional, pero dentro de determinadas competencias. Estas competencias son específicas para conocer los mecanismos que tenemos los ciudadanos para reclamar la protección de nuestros derechos constitucionales. Pueden ser acciones de protección, que era lo que conocíamos antes como un amparo constitucional. Esta tiene por objeto garantizar que en todo acto u omisión, ya sea proveniente de personas particulares o públicas, se respeten los derechos constitucionales. El habeas data, que tiene la misma finalidad que tenía antes, la de proteger la información personal o personalísima, pero que ahora incluyó una particularidad justamente en relación al derecho que tenemos las personas para garantizar nuestra honra en virtud de las expresiones o de las informaciones vertidas a través de los medios de comunicación, ya sean estos públicos como privados, la acción de acceso a la información pública que nos garantiza acceder a todo tipo de información que no tiene precisamente el carácter de personalísimo y cuya característica es que puede ser accesible y de conocimiento para toda la ciudadanía. Tenemos una medida cautelar que puede ser presentada para impedir que se genere una vulneración del derecho constitucional o para detener esta vulneración, mientras que se resuelve el fondo del asunto a través de las anteriores garantías que son las de conocimiento. Tenemos estas garantías mencionadas, como les señalaba, son de conocimiento de los jueces que conforman la función judicial, pero que particularmente o excepcionalmente, bajo el conocimiento de estos casos, se deberán apartar del ejercicio de sus actividades habituales y ejercer el control de las actuaciones u omisiones para que estos no vulneren los derechos constitucionales. Respecto de estas sentencias cuyas apelaciones son objeto de las Cortes provinciales o de segunda instancia, la Corte Constitucional tiene la competencia, o más bien dicho, la obligación de revisar todas las sentencias ejecutoriadas a nivel nacional y a partir de las sentencias ejecutoriadas deberá determinar cuáles son las sentencias que merecen ser seleccionadas y revisadas. ¿Y para qué? Justamente para crear jurisprudencia. Este efecto de la jurisprudencia también obliga en nuestro país, a través de nuestras sentencias, a propender a la interiorización de una nueva estructura y una nueva importancia, una revalorización de las fuentes del derecho en nuestro sistema. La jurisprudencia en materia constitucional era absolutamente inexistente, no existía como tal, ni siquiera conceptualmente. Por supuesto que existía la jurisprudencia en la justicia ordinaria, pero con otra finalidad. Ahora, a partir de la vigencia de la Constitución del año 2008,
Se reconoce el valor de la jurisprudencia constitucional y la forma de generarla, una de las formas es, como les señalaba, a partir de la selección y revisión de todas las sentencias ejecutoriadas. El objeto de la jurisprudencia es precisamente crear derecho objetivo basándonos en que nuestro modelo constitucional es un modelo nuevo, por lo tanto existe todo por desarrollar y además considerando que no existía jurisprudencia constitucional anteriormente. Permisito, le solicitamos a la doctora Wen y tenemos 5 minutos para las conclusiones. Ay, gracias. Es que recién vi que se pasó el botón al rojo. Gracias. Perdón, al amarillo, no al rojo todavía. Bueno, hablar en realidad de las competencias sería un tema que no podemos o no podría abarcarlo en este tiempo. Sin embargo, las competencias son, ya les decía, sumamente grandes y me voy a centrar a hablar de las competencias relativas a las garantías normativas y al control de constitucionalidad que compartimos tanto en el modelo ecuatoriano como en el modelo panameño. El control abstracto y el control concreto es aquel que opera. A partir de cualquiera de las acciones de competencia de la Corte Constitucional, que son innumerables, la Corte tiene la facultad de hacer un control de constitucionalidad de oficio para determinar en cualquiera de los procesos, no solamente aquellos de control constitucional, las disposiciones que se encuentran en contradicción o son compatibles con la Constitución. En el caso ecuatoriano hay varias sentencias hito o de relevancia que podríamos decir a través de las cuales se inaugura este nuevo sistema de sentencias que tiene por objeto primero garantizar la existencia y la vigencia de las disposiciones en el ordenamiento jurídico. Lejos de pensar que una demanda de inconstitucionalidad deberá arrojar por lo general su invalidez o su expulsión, nuestra normativa nos impone la obligación de mantenerla en el ordenamiento jurídico y utilizar los métodos de interpretación para garantizar que la aplicación de la misma condicionada a la interpretación impuesta sea coherente con la Constitución, de esta manera mantenerla en la normativa constitucional. Tenemos una serie de principios que estaban, sí, recogidos en la doctrina y en la jurisprudencia internacional, pero que ahora se encuentran expresamente determinados en nuestra ley orgánica, lo cual nos implica también a garantizar la permanencia de estas disposiciones. Como señalé, este ejercicio de control constitucional no opera solamente a los casos de control abstracto o concreto, sino a todas las acciones sometidas a conocimiento de la Corte Constitucional. Las dos últimas sentencias que han generado muchas observaciones, muchas inquietudes en mi país fueron de reciente data. La una versa respecto de una acción extraordinaria de protección, como vemos, no es sobre un proceso de control constitucional, se trataba de una garantía que tiene por objeto revisar la constitucionalidad de las decisiones judiciales de última instancia. Este caso es muy particular. Como les decía, ninguna actuación queda exenta del control constitucional, en este caso ni siquiera las actuaciones judiciales, y en este caso se cuestionó la intervención de la justicia ordinaria en una comunidad indígena que había juzgado aparentemente por el delito de muerte a varios de los integrantes de la misma. La Corte analizó el caso, tuvo que recurrir a experticias y análisis sociológicos, antropológicos para poder comprender la cosmovisión, las distintas acciones, usos, costumbres que rigen en la comunidad y llegó a determinar que la justicia indígena, por supuesto que es existente en nuestro país, esto lo determina a partir justamente de una interpretación que genera o que crea una jurisprudencia en esta materia, señalando que para los conflictos suscitados en esta comunidad específica que fue objeto del control, primero se establece que la intervención de la justicia ordinaria no vulneró los derechos constitucionales. ¿Y por qué? Porque se reconoce la coexistencia de diversos tipos de organización de sociedades no homogéneas en nuestros países, se reconoce la vigencia, la existencia de la justicia indígena, pero para juzgar y sancionar conflictos internos, para resolver el desequilibrio que una actuación genera dentro de la sociedad, sometiéndole a un proceso de reinserción, de sanación dentro de la misma, más no para actuar como un órgano sancionador, más no para
competente para conocer y sancionar los delitos contra la vida, cuyo reconocimiento y protección está exclusivamente en manos de la justicia ordinaria. Como vemos, es un tema sumamente complejo de una garantía en la cual el objetivo era revisar que una decisión no vulnere un derecho constitucional, pero se terminó dictando una sentencia jurisprudencial que señala que en los casos en los cuales existe un delito contra la vida, la competencia para juzgar y sancionar justamente este desconocimiento del valor jurídico vida la tiene la justicia ordinaria y no la indígena. Y el otro de los casos que también generó mucha inquietud fue respecto de una consulta de norma de un control concreto de constitucionalidad respecto del juzgamiento que están atravesando en el Ecuador varias personas que son parte de un grupo de reciente contacto denominado Pueblo Guaorani. Estas personas han sido acusadas del delito de genocidio en contra de personas pertenecientes a un pueblo no contactado. El conflicto es sumamente delicado por la característica de quienes se encuentran inmersos en este conflicto. Las personas fueron procesadas por el presunto delito de genocidio. La Fiscalía General del Estado los acusó por delito de genocidio y el juez consulta a la Corte si es que es constitucional o no aplicarles la sanción de 16 a 25 años de reclusión especial a estas personas pertenecientes a un pueblo de reciente contacto. La Corte Constitucional realizó un análisis señalando que la disposición como tal no es inconstitucional. El artículo que establece la pena o la sanción a imponerse en los delitos del genocidio no guarda una inconformidad con la Constitución, al contrario, no se han encontrado vicios de la misma, pero que para el caso concreto, por tratarse de personas que se encuentran en situaciones particulares, aplicando y analizando principios de interculturalidad, recogiendo la doctrina internacional, también las normas convencionales como la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, estableciendo también que se trata un delito sumamente excepcional, en el cual deberán concurrir una serie de elementos para poder determinar que estas personas tenían la capacidad de interiorizar este tipo de delito. La Corte ha condicionado la constitucionalidad de la aplicación de la misma al caso concreto. Todos estos ejercicios que estamos planteando nos harían pensar que la Corte muchas veces se atribuye funciones inclusive de legislador. Al modificar y al condicionar la vigencia de una disposición a una u otra actuación en particular. Sin embargo, esos son los retos y los desafíos a los cuales un órgano de control constitucional se enfrenta, pero básicamente en el modelo ecuatoriano el reto es bastante grande por cuanto se trata de un modelo inicial, un modelo que, como mencionaba, tiene 5 años, casi 6 años de vigencia, y cambiar o nuevamente construir la conciencia jurídica ecuatoriana ha sido una tarea sumamente difícil. El dejar a un lado aquel rol del juez, del juzgador, que era boca exclusiva de la ley, para convertirse en un juez que muchas veces se puede llegar a acusarles de un activismo judicial o a acusarnos de un activismo judicial. Sin embargo, el comprender cuáles son las nuevas atribuciones es principalmente el mayor de los retos y desafíos que enfrenta la Corte Constitucional, un órgano de control constitucional que tiene que cumplir, por supuesto, con las atribuciones que la Constitución y la normativa le ha impuesto. Muchas gracias.